Continuando con nuestros estudios, señores, vamos a hablar sobre los aliviaderos. Cuando hablamos de aliviaderos son estructuras que nos sirven para evacuar un excedente de agua o para regular aguas abajo el flujo de este líquido, en este caso el agua. Es para controlarlo, dice, un aliviadero es una estructura hidráulica para el vertido, controlado o no, de caudales extremos provenientes de grandes crecidas. Y esto lo podemos observar en la presa, aquí en nuestro medio, en la presa Poza Honda, en la Doble Peripa, en la presa de Esperanza, en la Río Grande. Tenemos justamente vertederos tipo Krieger, que es lo que vamos nosotros a revisar y a calcular. En estos momentos quiero hacer una aclaración. Al examen entraría este capítulo, pero solo en su parte teórica, es decir, ustedes tendrán que leer, tener presentes ciertos conceptos, ciertas eh, partes teóricas en cuanto al diseño o dimensionamiento de este tipo de estructura, más no vamos a hacer ningún tipo de cálculo con estos elementos por el momento. Para el segundo parcial y posterior al examen haremos un ejercicio sobre el aliviadero tipo Krieger y lo cual nos va a ayudar mucho para entender un poco esta parte teórica. Pero dejo en claro de que dentro del examen sí entraría la parte de preguntas de uso de múltiples, ¿no? Preguntas de respuesta múltiple sobre este tema, ¿no? Ustedes revisarán. Y voy a hacer una presentación rápida porque más bien les toca a ustedes como trabajo autónomo revisar estas presentaciones. Los tipos de descarga pudieran tener esta descarga de caída libre, que ya en su momento hay una presentación sobre la caída libre. Tipo lateral, abanico, tipo alcantarilla, tipo sifón, ya lo hemos visto. Y la rápida disipador, que es la que es característica del perfil Krieger. Las partes que constituye un vertedor, canaleta de entrada o canal de entrada de la toma, o sea, aquí tenemos el embalse, tenemos que tener un canal de entrada para esta vertedora. A veces, no necesariamente, ¿no? Pero pueden en cierto momento necesitarse o se lo incluye en el diseño. Por ejemplo, en Poza Honda no tenemos este canal de entrada, más bien está directamente con el embalse, se llena el embalse y tenemos esta capacidad. Bueno, tenemos una pequeña parte donde ingresa al vertedor, ¿no? Este vertedor tiene en su estructura, está el elemento, el vertedor justamente, puede tener compuertas, en su mayor, pueden ser radiales, las compuertas radiales son las que más se utilizan para este tipo de elementos, una estructura de control, para justamente evitar que todo el líquido en un efecto, por ejemplo, en un fenómeno del niño, todo el agua que pueda almacenar extra, adicional que pueda almacenar el embalse, sea vertido por el vertedor. Entonces, para controlar eso, en ocasiones podemos hacer uso de compuertas radiales para ir evacuando de a poco esa cantidad de agua. Un canal de descarga, que es donde tenemos nosotros que descargar el flujo después del vertedor, viene el canal de descarga. Tenemos una estructura de disipación de energía en la parte del fondo. Esta disipación de energía justamente al tener esta caída hidráulica, el agua viene con altas velocidades y genera un número de flujo crítico, por lo cual hay que disipar esa energía. Toda esa energía del líquido hay que disiparla mediante este cuenco amortiguador, que son las estructuras de disipación de energía. Y finalmente un canal de salida, que este canal de salida puede ser el mismo cauce de un río, el cauce de, qué sé yo, de un estero, si es que no es muy pronunciada el caudal, ¿no? O pudiera ser un canal de riego construido de manera artificial por el hombre. Tenemos partes del dimensionamiento, ustedes ven aquí lo que hemos mencionado ya anteriormente. El trabajo de ingeniería en un caso no es una persona el que lo hace, sino un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo integran varios especialistas, el hidrólogo, el estudio de tránsito de avenidas,
el estudio geológico, estudio del suelo, topografía, entre otros, ¿no? El estructural, por ejemplo, también. Hay características del canal de entrada, revísenlo. El borde libre para ese canal de entrada, cuando es un canal no revestido, podemos usar esta ecuación. Cuando es un canal revestido, es decir, que tiene un revestimiento de concreto que admite unas velocidades entre 4,5 y 6, podemos utilizar este borde libre que es h sobre 6, donde h es la altura máxima de agua que se espera. Ese borde libre recomienda que no sea al menos 10 centímetros. Yo diría que no debe ser menor a 15, por seguridad, ¿no? Seguridad en la obra. Canal de entrada, ciertas ecuaciones para este canal de entrada, tiene una gráfica, pueden revisar. En la estructura de control, lo que les decía, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo de un aladero tipo abanico, como ven. Esto ayuda a que el agua en algún momento que venga excedente pueda ser laminada y pueda ser de mejor control para su tratamiento de aguas abajo, ¿no? Para evitar riesgo de colapsos o de inundaciones aguas abajo. Tenemos estas estructuras que son las estructuras de control como los aliviadores tipo laberinto, que nos permiten también disipar un poco la energía que viene y de tal manera que tengamos una lámina de agua más controlada. Tenemos la estructura de control, como había mencionado, que pueden ser a través de compuertas radiales en la mayoría de las ocasiones. Tenemos el canal de descarga, es la rápida, es el canal donde vamos a evacuar el agua en primera instancia, que tiene que ir confinado, ¿no? Porque no podemos dejar libre, tenemos que darlo confinado. Si no, puede generar que el agua salga de la estructura y nos pueda ocasionar erosión. Como ven aquí, está confinado. Y mire, uno de los problemas que tenemos cuando tenemos estos elementos de la rápida es la presencia de aire, generando procesos de cavitación que hay que evitar para que no se nos produzca lo que se está viendo en la gráfica. Y la cavitación no es más que tener aire dentro de la circulación, provocar bolsas de aire que son como un gran golpe o grandes esfuerzos que se presenten y que van destrozando o dañando la estructura en su paso. Para eso entonces hay que evitar esa generación de burbujas de aire. ¿Y cómo lo evitamos? A través de elementos como estos pozos de aireación para poder sacar el aire e introducir aire también de manera que contrarreste un poco esas bolsas de aire que vendrían a formarse dentro del flujo. Entonces, estos tipos son pozos de aireación que pueden ser controlados. En una conducción cerrada tenemos las válvulas de aire también, ¿no? Es el caso similar, en este caso son conducciones abiertas. Las horas de disipación de energía, después de la rápida, tenemos una hora que disipa energía, porque esta rápida, como mencionábamos, el agua viene con una velocidad generándose un flujo supercrítico que erosiona con alta velocidad. El número crítico de flujo puede ser alto, mayor a 1, por lo tanto es flujo supercrítico, lo cual tenemos que evitar. ¿Y pues cómo evitamos el efecto de este flujo supercrítico? A través de disipadores de energía, que pudieran ser estos elementos como cuñas interpuestas en el paso para justamente mitigar o reducir la energía con que viene el flujo. Tenemos la aliviadero tipo escalonado también, que ustedes han hecho la consulta. Hay una pequeña parte donde se menciona algunos temas. Y entrando al tipo de aliviadero tipo Grigger o OGI, que se lo conoce también, algunos parámetros de diseño que tenemos acá. Este ha sido estudiado por el US Bureau of Reclamation de los Estados Unidos y es donde se lo ha podido diseñar y calcular este elemento. La fórmula general para determinar el perfil Krieger o el caudal en un vertedor tipo Krieger, podemos hacer uso de esta ecuación. Como esto está por el buró, las unidades que se utilizan aquí mediante esta fórmula están en unidades del sistema inglés, con la gravedad de 32,2 pies cuadrados sobre segundo. Pero
los coeficientes lo podemos hacer uso, son adimensionales, entonces no hay problema en cuanto al uso de estos elementos, de estos coeficientes, en el sistema internacional o en el sistema inglés. Un perfil Grigger, y si alguien que haya ido a Posaunda, creo que todos debieron haber ido ya a Posaunda, vamos a tener, y recuerden que tenemos una estructura así. Este es el perfil tipo Krieger o OGI, cuyos parámetros de diseño son P, que lo ubica según el autor, que es la altura del fondo del embalse hasta la cresta máxima del vertedor. La cresta máxima del vertedor es este punto, el punto más alto. Aguas arriba, tenemos una pequeña curvatura. Esa curvatura se calcula teniendo los valores de R1 y R2. Este valor de Y también se determina conjuntamente con el valor de X. Y después del punto máximo de la cresta del vertedor, aguas abajo, también hay una curva que también se determina mediante esta ecuación. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, lo vamos a revisar. En todo caso, pueden tener presente esta gráfica que les ayudará mucho. Aquí tenemos algunos gráficos para poder determinar el KN. El KN son coeficientes que nos sirven para determinar esta curva. Entonces, para hacer el cálculo de K y N, podemos ayudarnos con la curva que tenemos acá. Y cuando la pérdida de carga o la altura de velocidad es mínima, podemos hacer uso de esta expresión que tenemos aquí. Para el caso de H sub O o HA es igual a 0, es porque la carga de velocidad, recuerden que la carga de velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2 gravedades, esta es la carga de velocidad, es pequeña. Entonces, para vertedores de pared recta, de pared con un talud de 0, de 90 grados, tenemos un K de 0,5 y N 1,872 directamente, donde R1 tiene este valor, R2 ocupa este otro, XC y YC tendrían este valor, donde HO es la carga hidráulica por encima de la cresta del vertedor. En la gráfica ustedes pudieran revisar eso. Esta es otra gráfica para determinar la forma de la cresta. Para determinar los diferentes coeficientes de descarga podemos hacer uso de tablas, que es la forma más común porque, como decía, el desarrollo de la hidráulica se basa en términos de fórmulas empíricas y de modelaciones realizadas en laboratorios o modelos hidráulicos. Entonces, de eso se trata. Coeficiente de descarga también se lo puede determinar de diferentes tablas, de ecuaciones, como la que vemos acá. Cuando el perfil tiene 90 grados, sino aguas abajo, perdón, agua arriba del perfil, y una pequeña inclinación como la que se muestra en la gráfica. Como pequeña inclinación. Ese puede ir a tener un talud de 3, un talud 2,3, un talud 1,3. Pudiéramos nosotros determinar ese valor del coeficiente, donde este valor en la parte de las X, el eje de las X está relacionado con la altura de la cresta del vertedor y la altura del nivel de agua, P sobre H sub O. Teniendo esa diferencia, hacemos un cruce y podemos determinar el coeficiente de descarga en el eje de las Y, de acuerdo al talud del perfil, aguas arriba. Igual, esta es otra tabla para determinar los coeficientes de descarga. Son algunos coeficientes de descarga, ¿no? Este cálculo se lo hace cuando cuando el efecto aguas abajo se genera, cuando es un tema ahogado, ya la estructura, como ustedes ven, está ahogada, quiere decir que el agua está superando el nivel del vertedor. Esto ya está ahogado, entonces hay que determinar ese coeficiente de descarga a través de esta gráfica.
Vean ustedes acá, cuando tenemos el efecto de la cola de aguas abajo, mientras más surgido, más decrece el coeficiente. Esta es otra tabla que también pudiera ser necesaria cuando tengamos estos casos que se presentan. Finalmente, los aliviaderos, como cualquier otra estructura, tienen que garantizar la estabilidad, estabilidad a todas las fuerzas que pueden presentarse, fuerzas de gravedad, fuerzas friccionantes, fuerza sísmica, fuerza del hielo, fuerza del viento, eh, efectos de la supresión, todos esos aspectos que ya se vieron al inicio del curso, tenemos que considerarla también en una obra de este tipo, garantizar la estabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de esa fuerza, fuerza de impacto, fuerza de supresión, rozamiento, peso del agua mismo, ¿no? Toda esa fuerza tenemos que calcularla y diseñar la obra de tal manera que resista y tenga la estabilidad suficiente, ¿no? Aquí hay unas fórmulas para aquello, el material con coeficiente de nu y el coeficiente de C. Estos son coeficientes de, este D que estamos aquí hablando es para ver el diámetro de las partículas, ¿no? Usted tiene que hacer ensuyos de suelo y esta fórmula de M que tenemos aquí, que es el diámetro medio del lecho de materia, usted no lo obtiene por la naturaleza, usted tiene que hacer ensayos del tipo de suelo que va a tener para saber cuánto es esta magnitud, este tipo de suelo que voy a tener acá, si es que no necesito un cambio o reforzamiento de hormigón o de piedra escollera o de piedra bola, qué sé yo, alguna alternativa para disipar esta energía y que la obra pueda ser protegida. Entonces tenemos que hacer uso de laboratorio del suelo y aquí las características de ciertos elementos como la roca, grava, arena, limo, arcilla, que es el coeficiente de cohesión y el coeficiente de, eh, no recuerdo este new, este coeficiente de cohesión y este es el coeficiente de, bueno, es un parámetro en el estudio del suelo. Creo que es el esfuerzo constante, no recuerdo. Pero bueno, quedaremos pendientes de esa tarea. Aquí tenemos los datos, un ejemplo para determinar su presión. Pueden ustedes imprimirlo, revisarlo. El cálculo que se obedece a este tipo de perfil con las ecuaciones que ya habíamos anotado anteriormente, tanto para los momentos de las fuerzas del agua como los momentos, la supresión, todo aquello. La supresión, recuerden que es la acción del agua que se filtra bajo la tierra y que hace que tengamos un empuje hacia arriba, lo cual si la obra no tiene un peso adecuado, va a tender a levantar esa supresión. Entonces tenemos que controlar esa supresión, de ahí el cálculo que se está realizando. Deslizamiento, la estabilidad no solo es para que este elemento no se vuelque, sino que tampoco se deslice. Entonces es importante la estabilidad al deslizamiento. Porque imagínense si el empuje es bastante alto y la obra tendría que, entonces, si se corre un poquito, ya no sirve. Tiene que garantizar la estabilidad contra el volcamiento y contra el deslizamiento y contra la supresión. Los aliviaderos tipo canal, cuando se conocen, dice cuando se tiene poco espacio horizontal, se pueden tener aliviaderos tipo canal lateral. En esto impera la conservación del momento, es decir, la tercera ecuación del principio hablábamos de tres principios en la hidráulica, ¿no? Una era el principio de la conservación de la energía, el principio de energía, y el último, la conservación del momento. Para este tipo de aliviadero se sostiene con la conservación del momento. Ahí tenemos algunas expresiones. Podrían revisar.
Hablando un poco de las estructuras que son parte de los aliviaderos, hablábamos de una estructura de disipación. Recuerden que teníamos que un aliviadero se compone de un canal de entrada, una estructura de control, ¿no? Una rápida o la etapa de la conducción, y en la parte final de esa conducción tenemos la estructura de disipación, que era el colchón, el cuenco amortiguador que le había mencionado. Entonces, estos tipos de estructuras podemos tener diferentes: cubos deflectores, cuenco de amortiguación, cubos sumergidos, cuenco profundo, estructura de disipación por impacto, entre otras, ¿no? Ahí tienen las características de cada uno de ellos, una gráfica de cada uno de ellos que pueden ustedes revisar. Bueno, ahí tenemos unas gráficas de los diferentes tipos de cuencos que podemos tener o diseñar. Los cubos deflectores, unas ecuaciones, unas características. El cuenco amortiguador, que pudiéramos tener de esta forma, o la que es más común, la que tenemos aquí en la parte baja, que es la que, por ejemplo, pudiéramos tener en Poza Honda o en La Esperanza. Es muy similar a la que tenemos acá en esta gráfica. Repito, no se preocupen, este tema en su parte teórica, si entra para el examen, usted lo que tiene que hacer es leer, sacar su propio resumen y tener la lista para el examen en caso de que les toque alguna pregunta de esta. Y la parte de ejercicio la veremos posteriormente. El cuenco amortiguador, algunos criterios, algunas notas para cuando es un tipo 1, horizontal, canales, etcétera, ¿no? Revisen. En función de estos parámetros, los vertedores se han caracterizado, se distinguen de diferentes tipos. El tipo 4, cuando el número de Frobe es 2.5, el número de Frobe mayor a 2.5 y menor entre 4.5, podemos hacer uso del tipo 4, como el que tenemos aquí. Este es el diseño del cuenco amortiguador con estas dimensiones, estas magnitudes, utilizando estas tablas puestos abajo. Está en función del número de Frobe. Tipo 3, igualmente. Ahí tenemos que el número de Frobe debe ser mayor a 4,5 y la velocidad entre 50 a 60 pies por segundo. Si queremos ver la velocidad en metros, tenemos que hacer la transformación. Y si es necesario, entonces aplicar estas expresiones para determinar los diferentes parámetros. Asimismo, el tipo 2, el tipo 1. A medida que nos acercamos al tipo 1 es porque vamos a tener más presencia del flujo más crítico, ¿no?
Perdón. Pedida tipo 1, el número de flow está entre 1,7 mayor que 1,7 y menor a 2,5, ¿no? El tipo 2, tenemos estas características. Tipo 5, de posibles casos de ubicación del resalto hidráulico. Aquí la parte que quiero resaltar, y para que tengan presente, este Y1 es la altura de agua de flujo crítico que tenemos en la rápida, ¿no? En la caída, en el canal de conducción que llevamos del vertedor hasta este punto que es el canal disipador o cuenco amortiguador. El Y2 es la conjugada de este valor, de Y1. Es cuando el flujo que venía en flujo supercrítico llega a pasar el resalto hidráulico y se estabiliza generando un Y2, que es el valor de la Y conjugada. Este valor de Y2 es la conjugada, se lo ubica o se le conoce como la Y conjugada, y que es cuando el flujo ya se convierte, pasa de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Y para esa ecuación vamos a hacer uso de esta expresión matemática. Quiero que la graben, memoricen. No memorizarla, porque es difícil memorizarlo, pero sí la tengan presente. A través de esta ecuación podemos determinar el valor de Y2. Son unas gráficas de apoyo. Aquí hay una comparación entre el cuenco amortiguador rectangular y un cuenco amortiguador trapezoidal, ¿no? Para cuando se lo quiera utilizar en uno u otro caso. Altura de aguas abajo, consideraciones de las alturas de aguas abajo del aliviadero. Consideraciones de la altura de aguas abajo del aliviadero, como parte 2. Revisen esto, léanlo. La estructura de disipación, tenemos aquí algunos casos o ejemplos, cuando el vertedor funciona adecuadamente y cuando no. ¿Cuáles son los casos más peligrosos? Vean ustedes que aquí nosotros tenemos bastante velocidad y no hacemos una debida protección. Este caso es uno de los casos más peligrosos, nos menciona. Los dentellones sumergidos son elementos que se ubican en la parte de este cuenco amortiguador justamente para disipar esa energía. Esto puede estar ubicado en esta posición, pueden ser de esta forma, estos dentellones, ¿no? Característica del flujo en dentellón con ranuras. Dentellón con ranuras, algunas ábacos que nos permitirían calcular ese elemento. Repito, esto vamos a hacer uso cuando veamos el ejercicio de alguno de estos ábacos, que nos puede permitir una mejor idea de lo que podemos estar presentando ahorita. Pero sí les sugiero, reitero, que deben estar ustedes revisando esta información en la parte teórica. Bueno, continuando con la clase, tenemos los viaductos o puente canal, que es una estructura que se utiliza con frecuencia en el campo colombiano. Esto porque el autor es de Colombia, por eso menciona Colombia. Este libro, este tema, lo he sacado del libro de Materún Muñoz, que ustedes tienen cómo descargarlo en el aula virtual, ¿no? Completamente. Este es el capítulo final
donde habla de este elemento y ustedes pueden consultar. Así como hablábamos de en, en los elementos del sifón invertido, como hablábamos del vertedor, este tipo de obras también tiene una transición de entrada, un canaloducto, una transición de salida y estructuras de apoyo. Esto porque es un paso aéreo, un puente. Viaducto es porque, a diferencia del sifón invertido que lo pasamos por debajo de esa depresión, este en cambio es por encima, por lo tanto necesita estructuras de apoyo o pilas o pilares, como vamos a ver en la gráfica. Aquí el autor nos presenta el diseño hidráulico, por favor revísele, es muy similar a lo que tenemos para el sifón invertido. Digo muy similar porque son parámetros ya que hemos visto en una clase anterior. Este sería el viaducto. Como ustedes ven, tiene que tener una pendiente, porque si no hay pendiente, el agua no circularía de un flujo de mayor energía a un flujo de menor energía. Y tiene que haber soportes, ¿no? Estos soportes hay que diseñarlos bien estructuralmente, hidráulicamente, para evitar que puedan afectar, si este fuese un cauce de un río, por ejemplo, evitar que se produzcan las palizadas, la acumulación de materiales entre esos pilares, y que esa obstrucción de materiales pueda desestabilizar esos elementos estructurales. Tenemos que hacer un muy cuidadoso diseño de esos elementos. Entonces aquí tenemos el caudal de diseño, los pasos o etapas que eh, menciona el autor para poder diseñar estos viaductos. En esta gráfica podemos ver, y recordando un poco, la energía que tenemos en un punto, el punto de mayor energía, la energía del punto A, es la sumatoria de la energía de velocidad o altura de velocidad, la altura de agua o carga hidráulica y la altura de posición. El nivel de referencia que está tomando es el punto más bajo, es decir, en el punto B. Por tanto, en el punto B, ZB sería 0, la altura de agua, YA, que sería el ahogamiento, digamos, en comparación a lo que veíamos nosotros con el sifón invertido, y la sumatoria de la altura de velocidad con la altura de carga, tenemos la altura de energía total. La diferencia entre la energía inicial y la energía final es la pérdida de carga. Entonces, tengan presente aquello. El autor nos presenta esta ecuación de la pérdida de carga es igual a velocidad por n, que divide al radio hidráulico de la 2/3 de esto al cuadrado por L. Esta es la ecuación de Manning, donde Manning, recuerden que la velocidad es igual a 1 sobre n por radio hidráulico a la 2/3 y S a la 1/2, donde S era igual a la pérdida de carga dividido para la longitud. Hagan ese despeje de pérdidas de carga y obtienen esta expresión que ustedes ven acá. No es más que otra cosa que la ecuación de Manning, que hablamos que para conducciones de tipo abierta es la que vamos a utilizar. Y aquí entonces el autor, en este manual, habla de los procesos que usted tiene que seguir para ir determinando y calculando lo que es, en este caso sería el viaducto, ¿no? Paso a paso. Y finalmente nos presenta un ejemplo de diseño que lo vamos a revisar muy brevemente posteriormente. En este momento no lo voy a revisar, pero sí está para que ustedes lo hagan y vayan sacando su propia hoja electrónica en Excel. Lo pueden ir haciendo. Posteriormente de dar alguna aclaración si es que necesita o si necesitamos alguna referencia de algún cálculo, podemos revisarlo, ¿no? Pero ustedes lo tienen aquí de manera completa y lo pueden revisar, no es muy difícil, además es muy parecido cuando calculamos el sifón invertido. Tienen el cálculo, como ven, desarrollado, explicando los valores. Lo que hay que seguir es paso a paso, una secuencia ya mecánica,
haciendo los cálculos correspondientes, teniendo en cuenta algunos principios de la hidráulica, los coeficientes que menciona la literatura y poderlos aplicar y desarrollar. Entonces, concluiríamos aquí este tema y estaríamos listos para el examen que iniciaremos la próxima semana. Repito, el día de mañana voy a pasarles esta noche, martes que estamos, voy a enviarles la invitación para el día de mañana conectarnos a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 posiblemente, para ponernos de acuerdo al examen, los paralelos B y C. Por mi parte, muchas gracias. Espero que esta presentación sea de mucha ayuda para que ustedes, más que ayuda, más bien como indicación, referente, pero ustedes tienen que la obligatoriedad de revisar la información presentada y que está en el aula virtual. Tengan todos buenas noches. Bueno, habíamos mencionado que del libro de Mateo Muñoz he sacado esta parte del viaducto o paso aéreo, donde nos explica los pasos a seguir, el cálculo a realizar para un pequeño diseño de una obra de este tipo, ¿no? Recuerden que la fórmula a utilizar básicamente es la ecuación de Manning, y en lo que respecta a las expresiones o conocimientos previos, tenemos que tener presente siempre que el flujo circula de un flujo de energía mayor a un flujo de energía menor, donde la energía en un punto estaría dada por la energía de posición o altura de posición, la altura o carga hidráulica y la altura de velocidad. Igualmente, en el punto más bajo tendríamos la altura de posición, la altura de carga o tirante hidráulico y la altura de velocidad. Este valor A, que sería muy similar a lo que es el ahogamiento, en el caso de un vertedor, en un caso de sifón invertido, habíamos hablado ya de esa magnitud, tendríamos que determinarla. Calcular la pérdida de carga sería la diferencia entre estas dos alturas, ¿no? Para poder determinar la pérdida de carga. La línea de energía, recuerden ustedes, siempre es decreciente, por tanto, es la figura que tenemos ahí presentada en ese. Y el autor entonces nos da un pequeño ejemplo y nos va desarrollando, lo cual ustedes pueden ir verificando y haciendo su propia hoja de Excel en estos momentos para poder ir controlando esto o revisando si no hay algún error. En unas clases futuras podemos revisar, o cualquier duda o inquietud que se tenga, podemos revisarla. De mi parte sería todo. El día de mañana vamos a hacer una reunión a partir de las 6 de la tarde, a 7 de la noche probablemente, en la cual nos pondremos de acuerdo para el examen, ¿no? Ciertas indicaciones previo al examen, que sería la semana del 3 al 8 de agosto, me parece. De mi parte, tengan todos buenas noches y esperemos que todo esté bien en su hogar. Muchas gracias.